¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te han enseñado sobre el dinero está mal? Imagina por un momento que el dinero no es solo billetes en tu bolsillo, sino un juego estratégico donde las reglas están escritas en secreto. Este no es otro vídeo más sobre finanzas. Esto es un manual de supervivencia económica. La cruda realidad es que el sistema está diseñado para que pierdas, pero hoy vas a aprender a darle la vuelta. Piensa en esto, porque el 1% acumula más riqueza que el 99% restante. No es suerte. No es magia. Es porque conocen las reglas del juego que a ti nunca te enseñaron. Te han hecho creer que el dinero es complicado, que necesitas ser un genio de las matemáticas o tener contactos poderosos. Mentira. La verdad es más simple y más impactante, el dinero responde a patrones predecibles, y hoy vas a descubrirlos. Olvida todo lo que sabes sobre ahorrar unos cuantos pesos. Esto va de estrategia, de movimientos calculados, de entender que cada decisión financiera es como una jugada en un tablero de ajedrez. ¿El secreto? El dinero no se trabaja, se maneja. No se gana, se multiplica. Y la diferencia entre quien lo entiende y quien no, es la diferencia entre vivir preocupado por las deudas o despertarte cada mañana con tu dinero trabajando para ti. Esto es lo que no te dicen los bancos, cada peso que guardas en tu cuenta está perdiendo valor. Cada préstamo que firmas es una cadena invisible. Cada gasto innecesario es un paso atrás en el juego. Pero hay buenas noticias, las reglas se pueden aprender. Los patrones se pueden dominar. Y hoy es tu día para empezar. Este no es un curso aburrido de finanzas personales. Esto es un entrenamiento de supervivencia financiera. Vas a aprender lo que realmente funciona, no la teoría bonita que enseñan en las escuelas. La pregunta es simple, ¿estás listo para dejar de ser un peón en el tablero y convertirte en el jugador que controla el juego? Porque el dinero no es el premio. El dinero es el marcador. El juego real es la libertad que obtienes cuando dejas de preocuparte por los billetes y empiezas a entender las reglas. Esto es solo el principio. Lo que viene después podría cambiar todo lo que crees saber sobre el dinero. La única pregunta que queda es, ¿juegas a perder o juegas a ganar? Capítulo 1. Fundamentos de los movimientos financieros. Cuando pensamos en el mundo de las finanzas, la imagen que a menudo se dibuja es la de cifras complicadas, términos técnicos y expertos inalcanzables. Sin embargo, al igual que en cualquier deporte, los fundamentos son universales, simples, pero poderosos. Para dominar el dinero, primero debemos entender las bases sobre las cuales se construyen las habilidades financieras. Este capítulo se enfoca en esos primeros pasos, cómo superar errores comunes, y por qué el tiempo y la práctica constante son tus mejores aliados. Primero. Los primeros pasos, errores comunes y cómo convertirlos en lecciones valiosas. Todo jugador principiante comete errores, y el mundo financiero no es una excepción. Uno de los errores más comunes es actuar sin un plan. Muchas personas comienzan a ganar dinero y lo gastan sin pensar en el futuro. Esta falta de estrategia puede llevar a endeudarse, a vivir al límite de los ingresos y, finalmente, a perder el control de las finanzas personales. Error 1. Gastar más de lo que ganas. Este error se traduce en un círculo vicioso de deudas. Vivir por encima de las posibilidades crea una dependencia de créditos y préstamos, lo que no solo reduce la libertad financiera, sino que también genera estrés y ansiedad. Para evitarlo, el primer paso es aprender a presupuestar. Lección: haz un presupuesto mensual que contemple tus ingresos y gastos. Asigna un porcentaje a cada categoría: necesidades básicas, ahorro e inversiones, y entretenimiento. Esto no solo te da claridad, sino que también te ayuda a priorizar. Error 2. Falta de ahorro. Muchos asocian el ahorro con privación, pero en realidad, ahorrar es un acto de autocuidado financiero. La falta de un fondo de emergencia puede convertir cualquier imprevisto en una crisis. Lección: define una meta de ahorro. Comienza con un fondo de emergencia que cubra al menos 3 meses de tus gastos básicos. Usa técnicas como el págate primero a ti mismo, destina un porcentaje de tus ingresos al ahorro antes de cubrir otros gastos. Error 3. No invertir por miedo al riesgo. El miedo a perder dinero en inversiones paraliza a muchos. Sin embargo, el mayor riesgo es no hacer nada. No invertir significa que tu dinero pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Lección: comienza con inversiones sencillas y de bajo riesgo, como fondos indexados o certificados de depósito. Aprende los conceptos básicos de inversión para tomar decisiones informadas. Segundo. El tiempo como tu mejor aliado. El tiempo es un recurso invaluable en el juego financiero.
Al igual que en el deporte, la constancia y la repetición son esenciales para desarrollar habilidades y generar resultados sostenibles. Esto se ve reflejado en dos conceptos clave, el interés compuesto y la construcción de hábitos financieros. Interés compuesto, el efecto bola de nieve. El interés compuesto es uno de los aliados más poderosos para construir riqueza. Este concepto se basa en ganar intereses sobre intereses previos, creando un crecimiento exponencial de tu dinero con el tiempo. Imagina que inviertes $1,000 con un rendimiento anual del 10%. Al cabo de un año, tienes $1,100. Si no retiras las ganancias y las reinviertes, al final del segundo año tendrás $1,210, y así sucesivamente. Clave, comienza a invertir lo antes posible. No importa si los montos iniciales son pequeños, ya que el tiempo amplifica los resultados. Hábitos financieros, construcción de una rutina sólida. La práctica repetida lleva a la perfección. Los hábitos financieros saludables, como revisar tus gastos regularmente, ahorrar automáticamente o leer sobre educación financiera, fortalecen tus capacidades para manejar el dinero de forma estratégica. Ejercicio práctico, dedica 15 minutos al día a revisar tus finanzas o aprender algo nuevo sobre inversiones. Este pequeño hábito puede generar grandes resultados con el tiempo. Tercero. La importancia de un entrenamiento constante. En el deporte, los atletas exitosos son aquellos que se entrenan día tras día, perfeccionando sus habilidades. En las finanzas, el proceso no es diferente. Aprender y desaprender son partes fundamentales de este entrenamiento. Aprender, actualizar conocimientos constantemente. El mundo financiero está en constante evolución. Nuevas tecnologías, como las criptomonedas y las plataformas de inversión, están transformando las reglas del juego. Mantenerse actualizado es esencial para aprovechar las oportunidades. Consejo, suscríbete a boletines financieros, asiste a talleres o sigue a expertos confiables. El aprendizaje continuo te da una ventaja competitiva. Desaprender, dejar atrás creencias limitantes. Muchas veces, las creencias sobre el dinero que heredamos de nuestra familia o entorno nos limitan. Frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o, nunca tendrás suficiente, pueden influir negativamente en nuestra relación con las finanzas. Ejemplo, cambia las creencias negativas por afirmaciones positivas como, el dinero es una herramienta para alcanzar mis objetivos, o puedo aprender a manejar mis finanzas con éxito. Cuarto. El rol de la paciencia en los fundamentos financieros. La paciencia es una virtud poco valorada en un mundo que premia los resultados rápidos. Sin embargo, en las finanzas, los resultados sostenibles toman tiempo. La impaciencia puede llevar a tomar decisiones precipitadas, como vender una inversión demasiado pronto o gastar en algo innecesario por gratificación inmediata. Estrategia para desarrollar paciencia, el método de los pequeños pasos. En lugar de enfocarte en resultados inmediatos, establece metas pequeñas y alcanzables que te mantengan motivado. Por ejemplo, comienza ahorrando el 5% de tus ingresos y aumenta progresivamente el porcentaje. Ejemplo práctico, si tu meta es invertir $10,000 en un año, comienza con 100 mensuales y ajusta tu estrategia a medida que aprendes más y ganas confianza. Quinto. El poder de las decisiones diarias. Cada día tomas decisiones financieras, ya sea consciente o inconscientemente. Desde comprar un café hasta elegir entre ahorrar o gastar. Estas decisiones, aunque pequeñas, tienen un impacto acumulativo en tu situación financiera a largo plazo. La regla del 1%. Mejorar tus finanzas un 1% cada día puede parecer insignificante, pero el impacto a lo largo del tiempo es enorme. Por ejemplo, si encuentras una manera de ahorrar $10 diarios, eso se traduce en $3,650 al año. Imagina invertir esa cantidad con un rendimiento anual del 7%, en 10 años, tendrías más de $50,000. Reflexión, cada decisión, por pequeña que parezca, es un movimiento estratégico en el juego financiero. Conclusión del capítulo. Dominar los fundamentos de los movimientos financieros es como aprender las reglas básicas de un deporte, imprescindible para competir con éxito. Los errores son inevitables, pero con una mentalidad de aprendizaje, el tiempo como aliado y un entrenamiento constante, cada fallo se convierte en una oportunidad para crecer. Recuerda, los campeones no nacen, se forman a través de la práctica diaria y de una comprensión sólida de los fundamentos. ¿Listo para el siguiente nivel? En el próximo capítulo, exploraremos tácticas avanzadas que te ayudarán a jugar como un profesional en el mundo financiero. Prepárate para fortalecer tu intuición y dominar el arte de la paciencia estratégica. Capítulo 2. Tácticas avanzadas,
juega como un profesional. Una vez que has dominado los fundamentos y has comenzado a construir una base sólida en tus finanzas, es hora de llevar tu juego al siguiente nivel. Aquí es donde entran las tácticas avanzadas. En este capítulo, exploraremos estrategias que solo los jugadores profesionales entienden y ejecutan. Aprenderás cómo usar la paciencia a tu favor, cómo desarrollar una intuición financiera sólida, y cómo manejar el riesgo con disciplina. Estos son los movimientos clave que definen a los campeones en el mundo financiero. Primero, la paciencia como ventaja competitiva, el arte de esperar el momento adecuado. En el deporte, los atletas más exitosos saben cuándo acelerar y cuándo ralentizar el ritmo. En las finanzas, esta habilidad de saber cuándo tomar acción y cuándo esperar es esencial para maximizar los resultados. La paciencia no significa inacción, significa actuar en el momento oportuno, cuando las condiciones son favorables y el riesgo es controlable. La importancia de la espera estratégica. En el contexto de las inversiones, por ejemplo, muchas personas se sienten presionadas a hacer movimientos rápidos, impulsados por el miedo a perderse oportunidades o el temor de que el mercado cambie. Sin embargo, los profesionales entienden que tomar decisiones apresuradas es un error costoso. Aprender a esperar el momento adecuado es una habilidad invaluable. Lección clave: en lugar de reaccionar rápidamente a cada fluctuación del mercado, espera a que se presenten oportunidades que se alineen con tus metas a largo plazo. La paciencia te permite entrar en el momento en el que el valor de una inversión es más claro, lo que puede maximizar las ganancias. Ejemplo práctico: invertir a largo plazo. Un ejemplo claro es la inversión en la bolsa de valores. Los inversionistas de largo plazo, como Warren Buffett, han demostrado que es más rentable esperar y mantener inversiones de calidad en lugar de hacer compras y ventas impulsivas. La paciencia en estos casos permite que las inversiones crezcan con el tiempo y genera un retorno compuesto más alto. Consejo: no te dejes llevar por la ansiedad o el miedo al perderte de una oportunidad. Revisa tus inversiones periódicamente y evalúa el panorama con una perspectiva a largo plazo. Segundo, desarrollando intuición financiera, como leer el mercado y anticipar movimientos estratégicos. El instinto es una de las herramientas más poderosas de los campeones, y lo mismo ocurre en el mundo de las finanzas. La intuición financiera no es solo un sentimiento vago sobre los mercados, sino una capacidad que se desarrolla con el tiempo, mediante la observación constante y el análisis. Con la práctica, puedes aprender a anticipar las tendencias del mercado y a identificar los movimientos que los demás no ven. El poder de la observación y el análisis. La intuición financiera comienza con la observación detallada de patrones. Al igual que un jugador de ajedrez puede prever los movimientos de su oponente observando sus decisiones pasadas, un inversor puede aprender a leer los mercados a través de la investigación continua y el análisis de tendencias. Lección: aprende a estudiar el comportamiento del mercado. A medida que sigas el desempeño de activos, sectores y economías, notarás patrones que te ayudarán a prever lo que podría suceder a continuación. ¿Cómo desarrollar la intuición financiera? Para desarrollar esta habilidad, es importante mantenerse informado sobre las noticias económicas, políticas y sociales. Un cambio en el entorno global puede tener un gran impacto en los mercados financieros. Además, practicar con herramientas como gráficos, indicadores y análisis técnico te permitirá leer los movimientos del mercado de manera más precisa. Ejemplo práctico: si bien los precios de las acciones pueden fluctuar a corto plazo, los inversores experimentados se fijan en los movimientos a largo plazo, como las tendencias de crecimiento en sectores específicos, que son más predecibles. Consejo: invierte tiempo en educarte sobre la teoría económica básica, análisis fundamental y análisis técnico. Estas herramientas te proporcionarán la base para tomar decisiones informadas y desarrollar tu intuición financiera. Tercero, la disciplina en el manejo del riesgo, cuando jugar seguro es la mejor estrategia. En cualquier juego, un error puede costar el partido. En las finanzas, el manejo adecuado del riesgo puede ser la diferencia entre ganar y perder. Los profesionales entienden que no todas las inversiones son iguales, y que tomar riesgos calculados es una parte esencial del éxito. Sin embargo, también saben cuándo jugar seguro y proteger sus activos. La importancia de la diversificación. Una de las maneras más efectivas de manejar el riesgo es diversificar. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. La diversificación te permite reducir la exposición al riesgo al invertir en diferentes tipos de activos, sectores e incluso regiones geográficas. De esta manera, si uno de tus activos no rinde como esperabas, otros podrían equilibrar las pérdidas. Lección clave: construir un portafolio diversificado es esencial para mitigar riesgos.
No te arriesgues a perder todo tu capital en una inversión única. El concepto de gestión del riesgo. Los profesionales del dinero también saben que cada inversión tiene su propio perfil de riesgo. Algunos activos, como las acciones tecnológicas, pueden ser más volátiles, mientras que los bonos o bienes raíces ofrecen más estabilidad. La clave es comprender tu tolerancia al riesgo y ajustar tu estrategia de inversión en consecuencia. Ejemplo práctico: si tienes un perfil conservador, podrías optar por una mezcla de bonos, bienes raíces y fondos indexados, que tienden a ser más estables a largo plazo. Si eres más agresivo, puedes invertir en acciones de crecimiento, criptomonedas u otros activos de mayor riesgo con el potencial de mayores rendimientos. Consejo: establece límites claros sobre lo que estás dispuesto a perder y ajusta tu portafolio según tu tolerancia al riesgo. Límites de pérdidas y otras herramientas de protección para evitar grandes caídas. Cuarto. El uso de la psicología financiera: mantén la calma bajo presión. El componente psicológico en el mundo financiero es fundamental. La mente humana tiende a tomar decisiones emocionales, especialmente en momentos de incertidumbre o presión. El desafío para los profesionales es mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. La toma de decisiones racionales y bien fundamentadas es la clave para evitar errores costosos. El miedo y la avaricia. Estos dos impulsos emocionales pueden ser los mayores enemigos de un inversionista. El miedo puede llevarte a vender precipitadamente durante una caída del mercado, mientras que la avaricia puede impulsarte a asumir riesgos innecesarios cuando el mercado está en auge. Lección: los jugadores profesionales aprenden a controlar sus emociones y tomar decisiones basadas en hechos y análisis, no en impulsos. La mentalidad de largo plazo. Una mentalidad a largo plazo te ayudará a resistir las tentaciones del mercado a corto plazo. Si bien pueden ocurrir correcciones en el camino, el verdadero éxito financiero proviene de mantener el rumbo hacia tus objetivos a largo plazo. Esta es una mentalidad que se cultiva con el tiempo y la experiencia. Capítulo 3. Errores comunes, evitando las tarjetas rojas financieras. En cualquier juego, los errores pueden ser costosos. En las finanzas, estos errores pueden ser aún más perjudiciales, ya que tienen el potencial de afectar no solo tus recursos inmediatos, sino también tu futuro financiero. La clave para mantenerte en el camino hacia el éxito es aprender de los errores de otros y, más importante aún, evitar cometerlos tú mismo. En este capítulo, exploraremos algunos de los errores financieros más comunes que los jugadores inexpertos cometen, cómo puedes aprender de ellos y, lo más importante, cómo evitarlos para seguir en el juego a largo plazo. Primero. Fracaso como maestro: historias de errores que se convirtieron en éxitos. Uno de los mayores errores que puedes cometer es temer al fracaso. Sin embargo, en la vida financiera, el fracaso no tiene por qué ser un fin, es una lección valiosa que, si se aprende correctamente, puede impulsarte hacia el éxito. Los grandes campeones no temen caer, saben que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. La historia de la caída y el regreso. Imagina que eres un inversionista que decide poner una gran cantidad de dinero en una acción que, en teoría, parecía prometedora. Sin embargo, el valor de la acción cae repentinamente debido a un evento inesperado. Muchos de los novatos se desesperan, venden rápidamente y pierden su inversión. Sin embargo, los profesionales saben que el mercado es volátil y que los valores de las acciones fluctúan. Después de un análisis adecuado, algunos podrían ver esa caída como una oportunidad de compra, sabiendo que el valor podría recuperarse a largo plazo. Lección clave: el fracaso es solo un maestro disfrazado. Aprende a analizar los errores pasados y utiliza esas lecciones para tomar decisiones más sabias en el futuro. Ejemplo práctico: la caída del mercado de 2008. Durante la crisis financiera de 2008, muchas personas perdieron una gran cantidad de dinero en sus inversiones. Sin embargo, los inversores que se mantuvieron tranquilos y compraron activos a precios más bajos vieron grandes ganancias cuando el mercado se recuperó. La lección aquí es que, incluso en tiempos de crisis, los jugadores experimentados mantienen la calma, aprenden de la situación y aprovechan las oportunidades cuando los precios son bajos. Segundo. La resiliencia como músculo financiero: aprendiendo a levantarse y seguir adelante. La resiliencia financiera es la capacidad de recuperarse de los contratiempos, adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir adelante. La vida está llena de altibajos, y las finanzas no son diferentes. En lugar de rendirte cuando enfrentas un revés, los jugadores profesionales aprenden a levantarse, analizar la situación y ajustar su estrategia para seguir avanzando. La mentalidad del crecimiento. La resiliencia financiera comienza con una mentalidad de crecimiento.
Esta mentalidad te permite ver los fracasos como oportunidades para aprender y mejorar. En lugar de ver una pérdida como un desastre, la interpretas como una lección que te acerca más a tu objetivo final. Lección clave: el camino hacia el éxito no es lineal. Las derrotas y los contratiempos son inevitables, pero la resiliencia te permite recuperarte más rápido y con mayor sabiduría. Ejemplo práctico: emprendedores que fracasaron antes de triunfar. Muchos emprendedores exitosos, como Steve Jobs o Elon Musk, han enfrentado fracasos rotundos antes de encontrar el éxito. Estos empresarios no se rindieron cuando sus empresas fallaron, sino que aprendieron de sus errores y siguieron adelante, ajustando sus estrategias y encontrando nuevas oportunidades. Tercero. Reconocer señales de alerta, evitar decisiones impulsivas y costosas. Uno de los errores más comunes en el mundo financiero es tomar decisiones impulsivas basadas en el pánico o el deseo de gratificación instantánea. Las decisiones impulsivas rara vez están bien fundamentadas y, a menudo, pueden llevar a grandes pérdidas. Por el contrario, los jugadores profesionales saben reconocer las señales de alerta y se detienen antes de tomar decisiones importantes. El poder de la reflexión antes de actuar. Tomarte el tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión financiera es crucial. El impulso de comprar algo que no necesitas o de vender una inversión apresuradamente puede ser un error costoso. La clave es hacer un análisis adecuado y tomar decisiones con un enfoque racional, no emocional. Lección clave: siempre pregunta, ¿por qué?, antes de tomar cualquier decisión financiera importante. ¿Es esta una decisión bien pensada, o es el resultado de una reacción emocional ante una situación temporal? Ejemplo práctico: compras impulsivas. Las compras impulsivas, como adquirir un coche caro o un artículo de lujo que no puedes permitirte, pueden destruir tu estabilidad financiera. Este tipo de decisiones son tomadas bajo la presión de querer impresionar a los demás o satisfacer una necesidad emocional. Los profesionales saben que deben esperar, reflexionar y analizar las consecuencias de sus decisiones antes de hacer cualquier compra significativa. Cuarto. El error de no diversificar, apostar todo en una solución. Uno de los errores más peligrosos que puedes cometer es poner todos tus recursos en un solo activo o estrategia. Al igual que en un juego de equipo, depender de una sola jugada puede ser arriesgado. La diversificación te protege contra la volatilidad de los mercados y reduce las pérdidas cuando un área de tu portafolio no está funcionando bien. La regla de oro: no pongas todos tus huevos en una sola canasta. La diversificación es una de las tácticas más utilizadas por los inversores profesionales. Invertir en diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y criptomonedas, permite reducir el riesgo. Esto significa que si un activo baja, los otros pueden seguir creciendo, equilibrando las pérdidas. Lección clave: la diversificación te da protección contra la incertidumbre. No pongas todo tu dinero en un solo lugar, ya que la volatilidad de los mercados puede ser impredecible. Ejemplo práctico: diversificación de un portafolio de inversiones. Imagina que solo inviertes en una empresa de tecnología. Si esta empresa enfrenta problemas o cae en picada, tu portafolio sufrirá grandes pérdidas. Pero si inviertes en una variedad de sectores, como tecnología, salud, bienes raíces y energía, el impacto de una caída en una sola industria será mucho menor. Quinto. La trampa de la comparación: medir el éxito según los demás. Otro error común es compararse constantemente con los demás. Si bien es importante estar al tanto de cómo lo hacen otras personas, cada camino financiero es único. Medir tu éxito con base en los logros de los demás solo genera estrés y puede llevarte a tomar decisiones equivocadas, como asumir riesgos innecesarios para igualar a los demás. El verdadero éxito es personal. El éxito financiero no se mide por lo que otros tienen, sino por tu progreso hacia tus propios objetivos. Compararte con otros puede distorsionar tu perspectiva y hacerte tomar decisiones precipitadas. Lección clave: establece tus propios objetivos financieros y avanza hacia ellos a tu propio ritmo. No te dejes influenciar por lo que otros están haciendo, ya que cada persona tiene una situación financiera diferente. Conclusión del capítulo. Los errores son inevitables, pero lo importante es cómo los manejamos. Los profesionales no solo evitan cometer los errores más comunes, sino que aprenden de ellos y los convierten en oportunidades para mejorar. Capítulo 4. El juego en equipo, finanzas en pareja y familia. El dinero puede ser una fuente de conflicto, especialmente en relaciones personales. Sin embargo, cuando se maneja de manera estratégica, puede convertirse en una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos a largo plazo.
En este capítulo, exploraremos cómo trabajar en equipo con tu pareja y tu familia para construir una base financiera sólida, cómo educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la inteligencia financiera, y cómo crear un legado financiero que trascienda generaciones. Primero, cómo construir una estrategia financiera en pareja, comunicación y confianza. En una relación de pareja, las finanzas pueden ser un tema delicado. Sin embargo, aquellos que logran integrar las finanzas de manera armoniosa en su vida juntos tienen mayores probabilidades de alcanzar sus metas financieras. El secreto está en la comunicación abierta y la confianza mutua. Sin una estrategia compartida, es fácil caer en desacuerdos o descoordinación, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de ambos. La importancia de la comunicación financiera. Hablar de dinero no tiene que ser un tema tenso. De hecho, las parejas que tienen conversaciones abiertas sobre sus finanzas suelen estar en una mejor posición para tomar decisiones conjuntas. Es crucial que ambos estén en la misma página en cuanto a metas financieras, gastos y ahorros. Lección clave: la clave para una estrategia financiera exitosa en pareja es la comunicación constante y abierta. Establece reuniones regulares para discutir el estado de tus finanzas y asegurarte de que ambos estén alineados con los mismos objetivos. Definir roles y responsabilidades. Cada pareja tiene sus propias fortalezas y debilidades, y en el contexto financiero no es diferente. Algunos pueden ser mejores en la gestión diaria del dinero, mientras que otros pueden ser más fuertes en la planificación a largo plazo. Distribuir responsabilidades de acuerdo con las habilidades de cada uno puede mejorar la eficiencia y minimizar los conflictos. Ejemplo práctico: si uno de los dos es más organizado con los números, esa persona puede encargarse del presupuesto mensual y las cuentas. El otro miembro de la pareja podría centrarse en la planificación a largo plazo, como la jubilación y las inversiones. Establecer metas financieras comunes. Es esencial que ambos miembros de la pareja trabajen hacia metas financieras comunes, ya sea la compra de una casa, el ahorro para la jubilación, o la creación de un fondo para emergencias. Al tener objetivos claros, será más fácil priorizar gastos y tomar decisiones conjuntas que beneficien a ambos a largo plazo. Consejo: usa herramientas digitales como aplicaciones de presupuesto compartidas o incluso una hoja de cálculo común para llevar el control de los gastos y ahorros. La transparencia es clave. Segundo, enseñando el juego, educando a las nuevas generaciones en inteligencia financiera. El futuro financiero de una familia depende no solo de las decisiones actuales, sino también de lo que se le enseña a las generaciones más jóvenes. Si bien es importante manejar las finanzas de manera responsable, también es esencial enseñarles a los hijos cómo manejar el dinero de manera inteligente. Los errores financieros de los padres pueden convertirse en lecciones valiosas, pero la educación proactiva puede evitar que los niños repitan esos errores. La importancia de educar desde pequeños. La educación financiera no se trata solo de conceptos complejos como el interés compuesto o las inversiones. Empieza con lo básico, cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, y cómo evitar gastar más de lo que se gana. Los niños que crecen en un entorno donde el dinero es manejado responsablemente tienen más probabilidades de replicar esos hábitos a medida que crecen. Lección clave: no esperes hasta que tus hijos sean adultos para enseñarles sobre finanzas. Desde una edad temprana, involúcralos en conversaciones sobre dinero de manera apropiada para su edad. Esto les dará una base sólida para tomar decisiones financieras inteligentes en el futuro. Involucrar a los niños en las decisiones financieras. Es importante hacer que los niños participen en las decisiones financieras familiares cuando sea posible. Esto les enseña la importancia de la toma de decisiones y les permite entender las consecuencias de sus propias acciones en relación con el dinero. Ejemplo práctico: si la familia va a hacer una compra importante, como un electrodoméstico, invitar a los niños a que investiguen el costo, comparen precios y discutan la decisión puede enseñarles valiosas lecciones sobre la planificación y la toma de decisiones informadas. Consejo: utiliza juegos educativos, aplicaciones de ahorro y simulaciones de negocios para enseñarles a tus hijos de una manera divertida y práctica. Tercero, crear un legado, finanzas familiares como motor de crecimiento intergeneracional. El legado financiero no solo implica dejar dinero a las futuras generaciones, se trata de impartir los valores, principios y conocimientos que permiten a los descendientes continuar con el legado de prosperidad. Crear un legado familiar no solo es cuestión de acumular riqueza, sino de enseñar a los miembros de la familia a gestionar esa riqueza de manera responsable. Planificación patrimonial y sucesión. Un aspecto clave en la creación de un legado es la planificación patrimonial.
Esto implica tomar decisiones sobre cómo distribuir tus bienes cuando ya no estés presente, asegurando que tus hijos y nietos puedan continuar con tus objetivos financieros. La planificación de sucesión es vital para evitar disputas familiares y garantizar que el patrimonio se utilice de manera eficiente. Lección clave: la planificación patrimonial es una forma de asegurar que tu legado financiero se gestione bien después de tu muerte. Esto incluye testamentos, fideicomisos y designaciones de beneficiarios, entre otros. Enseñar a manejar el legado. Es fundamental no solo dejar un legado financiero, sino también enseñar a la siguiente generación cómo manejarlo. Los descendientes deben ser educados sobre la importancia del ahorro, la inversión y la gestión responsable del dinero. Esto les permitirá preservar y hacer crecer el legado a lo largo de las generaciones. Ejemplo práctico: si has acumulado un patrimonio significativo, involucra a tus hijos en las decisiones sobre el destino de tus activos. En lugar de dejarlos simplemente recibir dinero sin preparación, enséñales cómo administrarlo y crecerlo. Consejo: considera la posibilidad de establecer un fondo familiar o una fundación que fomente la educación financiera entre los miembros de la familia, para que el conocimiento y los valores financieros sean transmitidos de manera estructurada. Conclusión del capítulo. El dinero es una herramienta poderosa que, cuando se maneja de manera colaborativa, puede fortalecer no solo las finanzas personales, sino también las relaciones familiares. Trabajar en equipo con tu pareja para construir una estrategia financiera, educar a tus hijos sobre la importancia de la inteligencia financiera, y crear un legado intergeneracional son pasos fundamentales para lograr el éxito financiero a largo plazo. Recuerda que, como en cualquier deporte, la comunicación, la confianza y la educación continua son las claves para jugar en equipo de manera efectiva. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo emprender y generar ingresos pasivos, creando fuentes de ingresos que trabajen para ti mientras continúas perfeccionando tu juego financiero. Capítulo 5. Construyendo tu liga, emprendimientos e ingresos pasivos. El camino hacia la libertad financiera no solo se construye a través de un buen manejo de tus ingresos activos, sino también mediante la creación de fuentes de ingresos pasivos. En este capítulo, exploraremos cómo el emprendimiento puede ser tu boleto para un futuro financiero más seguro y cómo puedes diseñar ingresos pasivos que trabajen para ti, incluso cuando no estés activamente involucrado. Al igual que en cualquier deporte, se necesita disciplina, estrategia y, sobre todo, una mentalidad ganadora para crear tu propia liga financiera. Quinto. El emprendimiento como juego a largo plazo: fracasar rápido, aprender rápido. El emprendimiento es, sin lugar a dudas, uno de los movimientos más estratégicos en el juego financiero. Sin embargo, como cualquier estrategia a largo plazo, requiere perseverancia, aprendizaje continuo y una capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias. Un error común entre los emprendedores novatos es esperar resultados inmediatos o rendirse demasiado rápido cuando las cosas no salen como esperaban. La mentalidad del emprendedor exitoso. El primer paso para convertirte en un emprendedor exitoso es adoptar la mentalidad correcta. Los emprendedores exitosos no temen al fracaso, en cambio, lo ven como una oportunidad para aprender y mejorar. El concepto de fracasar rápido, aprender rápido es fundamental. Cada error debe ser visto como una lección valiosa que puede ayudarte a mejorar tu próximo intento. Lección clave: la paciencia y la persistencia son fundamentales. El éxito no llega de la noche a la mañana, pero cada paso en falso puede acercarte a la victoria si lo tomas como una oportunidad para mejorar. Ejemplo práctico: emprendedores exitosos que fracasaron antes de triunfar. Muchos emprendedores famosos, como Jeff Bezos o Elon Musk, han enfrentado varios fracasos antes de encontrar el éxito. Lo que los diferencia de otros es su capacidad para aprender de sus fracasos, ajustar sus estrategias y seguir adelante con mayor determinación. Consejo: asegúrate de tener una mentalidad de crecimiento. No te detengas ante los obstáculos, usa cada desafío como una oportunidad para perfeccionar tu juego. Segundo. Diseñando ingresos pasivos: crear activos que trabajen por ti. Uno de los conceptos clave que separa a los jugadores amateurs de los profesionales es la capacidad de generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que continúan fluyendo incluso cuando no estás trabajando activamente por ellos. A diferencia de los ingresos activos, donde intercambias tiempo por dinero, los ingresos pasivos te permiten ganar dinero mientras duermes, viajas o te concentras en otras áreas de tu vida. Diversificación de fuentes de ingresos pasivos. El primer paso para crear ingresos pasivos es comprender que no existe una solución única. Las fuentes de ingresos pasivos varían enormemente y dependen de tus intereses, habilidades y recursos.
Algunas de las opciones más comunes incluyen la inversión en bienes raíces, la creación de productos digitales, el marketing de afiliados, y la venta de cursos o ebooks. Lección clave: la clave para una fuente exitosa de ingresos pasivos es la inversión de tiempo y esfuerzo al principio. Una vez que el sistema está en marcha, los ingresos continúan sin necesidad de intervención constante. Ejemplo práctico: marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una de las formas más populares de generar ingresos pasivos. En este modelo, tú promocionas productos o servicios de otras empresas a través de un enlace de afiliado. Cada vez que alguien realiza una compra a través de tu enlace, recibes una comisión. Aunque al principio requiere esfuerzo para construir un público y promocionar productos, una vez que está en marcha, las comisiones pueden seguir llegando sin necesidad de trabajo adicional. Consejo: invierte tiempo en construir una audiencia sólida a través de contenido valioso, como blogs, vídeos y publicaciones en redes sociales, para maximizar tus ingresos pasivos como afiliado. Ejemplo práctico: creación de productos digitales. Otra excelente manera de generar ingresos pasivos es a través de la creación y venta de productos digitales, como cursos en línea, ebooks o plantillas. Una vez que creas un producto digital de calidad, puedes venderlo una y otra vez sin necesidad de intervención adicional, excepto por la promoción inicial. Consejo: si tienes conocimientos en un área específica, considera la creación de un curso en línea o un ebook. El mercado de la educación en línea está en auge y es una excelente fuente de ingresos pasivos. Tercero. ¿Cómo diversificar tus estrategias para minimizar riesgos? La diversificación es un principio clave tanto en el mundo financiero como en el emprendimiento. Al igual que en un equipo deportivo, donde cada jugador tiene un rol distinto pero complementario, diversificar tus fuentes de ingresos pasivos te permite reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de generar dinero. En lugar de depender de una sola fuente de ingresos, crea múltiples flujos de ingresos para protegerte de cambios imprevistos en el mercado. El riesgo de depender de una sola fuente de ingresos. Si basas toda tu estrategia financiera en un solo flujo de ingresos, ya sea un negocio, una inversión o un trabajo, estás arriesgando tu estabilidad financiera. Los cambios en la economía, en el mercado laboral o en tus negocios pueden afectar gravemente tu capacidad para ganar dinero. La diversificación te permite reducir este riesgo al no depender de una sola fuente. Lección clave: siempre ten múltiples fuentes de ingresos, tanto activas como pasivas. Esto no solo mejora tu estabilidad financiera, sino que también te da más libertad para experimentar con nuevas oportunidades. Ejemplo práctico: diversificación de ingresos. Imagina que eres dueño de un negocio online de e-commerce. Si dependes solo de la venta de productos, un cambio en las políticas de la plataforma que utilizas, como Amazon o Shopify, podría afectarte. Sin embargo, si diversificas tus fuentes de ingresos y también trabajas con marketing de afiliados, vendes productos digitales y participas en inversiones, las fluctuaciones de una fuente de ingresos no afectarán gravemente a tu estabilidad financiera. Consejo: considera crear una canasta de ingresos que incluya tanto activos que generen ingresos pasivos, como inversiones, como fuentes activas, como tu propio negocio o trabajos freelance. Esto te ayudará a minimizar los riesgos y aumentar las oportunidades. Conclusión del capítulo. Crear tu propia liga financiera a través del emprendimiento y los ingresos pasivos es un paso crucial hacia la independencia financiera. Como en cualquier deporte, el éxito no depende solo del talento, sino también de la estrategia, la perseverancia y la capacidad para aprender y adaptarse. Al fracasar rápido y aprender rápido, puedes convertir los obstáculos en oportunidades. Además, al diversificar tus fuentes de ingresos y crear activos que trabajen para ti, puedes reducir los riesgos y aumentar tu estabilidad financiera. El emprendimiento y los ingresos pasivos son estrategias poderosas, pero requieren tiempo, dedicación y una mentalidad de largo plazo. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo perfeccionar tus estrategias a lo largo del tiempo, aprovechar el poder del interés compuesto y lograr la maestría financiera. Capítulo 6. El tiempo y la experiencia, cómo mejoras con los años. El camino hacia la maestría financiera no ocurre de la noche a la mañana. Al igual que un atleta que entrena durante años para alcanzar su máximo nivel de rendimiento, tú también debes entender que la práctica constante, el aprendizaje continuo y la adaptación son claves para dominar el juego financiero. En este capítulo, exploraremos cómo perfeccionar tus estrategias a largo plazo, aprovechar el poder del interés compuesto y adaptarte a los cambios del mercado para convertirte en un verdadero maestro de tus finanzas. Primero, perfeccionar estrategias a largo plazo, el valor del interés compuesto y la planificación.
El primer paso hacia la maestría financiera es entender que las decisiones que tomas hoy tienen efectos a largo plazo. Las estrategias de inversión, el ahorro y la gestión de deudas deben ser vistas no solo desde la perspectiva de ganancias inmediatas, sino desde el impacto que tendrán en tu futuro. Aquí es donde entra en juego el concepto de interés compuesto, la capacidad de que tus ganancias generen ganancias adicionales con el tiempo. El poder del interés compuesto. El interés compuesto es la magia de las finanzas. Básicamente, significa que tus inversiones no solo generan rendimientos sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses o ganancias previas. Este fenómeno tiene un impacto exponencial en el tiempo. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Lección clave: el tiempo es tu aliado más poderoso en el juego financiero. Comienza a invertir lo antes posible para aprovechar el interés compuesto. Incluso pequeñas cantidades invertidas al principio pueden convertirse en grandes sumas a lo largo de los años. La planificación financiera como una inversión en el futuro. Planificar tu futuro financiero no se trata solo de ahorrar para la jubilación. Implica establecer metas claras, hacer ajustes periódicos a tu estrategia y asegurarte de que tu dinero esté trabajando para ti de manera eficiente. La planificación también incluye la previsión de imprevistos, como emergencias o cambios en tu carrera, para garantizar que puedas mantener la estabilidad financiera, sin importar lo que ocurra. Ejemplo práctico: si comienzas a invertir en un fondo indexado con una rentabilidad anual del 7%, el impacto del interés compuesto será mucho más significativo a lo largo de 20 o 30 años que si esperaras hasta más tarde para invertir. Consejo: aprovecha las herramientas de planificación financiera, como aplicaciones y hojas de cálculo, para hacer un seguimiento de tus objetivos y mantenerte enfocado en el largo plazo. Revisa y ajusta tu plan periódicamente para adaptarte a los cambios en tu vida. Segundo. Adaptación a los cambios, cómo mantenerte relevante en un mercado en evolución. El mundo de las finanzas es dinámico y está en constante cambio. Las condiciones del mercado, las tecnologías emergentes, las regulaciones gubernamentales y las tendencias económicas globales influyen en las decisiones financieras. Para seguir siendo un jugador relevante, debes adaptarte a estos cambios. El éxito a largo plazo en las finanzas no solo depende de las decisiones que tomes hoy, sino de tu capacidad para evolucionar y adaptarte a medida que el entorno cambia. La importancia de la educación continua. En un mundo financiero que cambia rápidamente, es esencial que continúes educándote. Esto no significa solo seguir tendencias de inversión populares, sino entender a fondo los mercados, las nuevas tecnologías financieras, como las criptomonedas o las fintech, y cómo afectan tus decisiones. Mantente informado y ajusta tu estrategia en función de lo que aprendas. Lección clave: la educación financiera no termina nunca. Los mercados evolucionan, las nuevas oportunidades surgen y las amenazas cambian. Mantente siempre aprendiendo para tomar decisiones informadas. La adaptación tecnológica. Las tecnologías emergentes han transformado el panorama financiero. Las criptomonedas, el trading automatizado, las aplicaciones de inversión y las plataformas de crowdfunding han revolucionado la forma en que las personas invierten y gestionan su dinero. Estar al tanto de estas tecnologías y cómo utilizarlas puede brindarte una ventaja competitiva significativa. Ejemplo práctico: si inviertes en bienes raíces, ahora puedes utilizar plataformas para invertir en propiedades comerciales de manera más accesible, lo que antes estaba reservado solo para grandes inversionistas. Estas plataformas están cambiando la forma en que las personas invierten en bienes raíces, y aprovecharlas puede ayudarte a diversificar tus inversiones. Consejo: considera explorar el mundo de las criptomonedas, la inteligencia artificial o el análisis de datos financieros. Estar al tanto de las tendencias tecnológicas te permitirá mantener tu estrategia de inversión relevante y competitiva. Tercero. Lograr la maestría financiera, la suma de pequeñas victorias acumuladas. Convertirse en un maestro de las finanzas no es una cuestión de lograr un solo gran triunfo, sino de acumular pequeñas victorias a lo largo del tiempo. Cada decisión financiera, cada paso hacia la mejora continua, cada inversión que realizas, te acerca más a la maestría. La clave está en la consistencia y en hacer pequeñas mejoras día tras día. El poder de los hábitos financieros positivos. Los hábitos financieros son como el entrenamiento físico, los resultados no son inmediatos, pero con el tiempo, cada esfuerzo pequeño y consistente construye una base sólida para el éxito. Ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes, invertir de manera inteligente y mantenerte disciplinado con tu presupuesto son hábitos que, cuando se mantienen durante años, resultan en una riqueza significativa. Lección clave: la consistencia es más importante que la perfección.
No necesitas ser perfecto en tus finanzas, pero sí es crucial que seas constante y sigas mejorando, aunque sea un poco cada día. Ejemplo práctico: inversión automática y ahorro. Automatizar tus inversiones y ahorros es una excelente manera de asegurarte de que estás haciendo avances consistentes. Establecer una transferencia automática a tu fondo de inversión o cuenta de ahorros cada mes te asegura que estás ahorrando de manera regular, sin tener que pensarlo mucho. Consejo: establece metas pequeñas y alcanzables. Celebra las pequeñas victorias, como alcanzar un objetivo de ahorro mensual o lograr una rentabilidad en tus inversiones. Estas pequeñas victorias te motivarán a seguir adelante en tu viaje financiero. Conclusión del capítulo. El tiempo y la experiencia son tus mayores aliados en el camino hacia la maestría financiera. El interés compuesto es un poder que debes aprovechar a tu favor, mientras que la educación continua y la capacidad de adaptarte al cambio son esenciales para mantenerte relevante en un mundo financiero en constante evolución. La clave para lograr la maestría es acumular pequeñas victorias día tras día, aprendiendo de tus errores y celebrando cada paso hacia el éxito. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo superar los obstáculos financieros y desarrollar una resiliencia que te permita enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirán en el camino hacia la libertad financiera. Capítulo 7. La resiliencia financiera, superando obstáculos. En el camino hacia la maestría financiera, no todo será fácil ni lineal. Así como un atleta enfrenta lesiones, derrotas o desafíos inesperados en su carrera, tú también tendrás que lidiar con momentos de dificultad financiera. El verdadero test de un jugador en el juego financiero no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de sobreponerse a ellos y seguir adelante con más fuerza y sabiduría. En este capítulo, exploraremos cómo desarrollar la resiliencia financiera, cómo manejar las derrotas y cómo utilizar los tropiezos como peldaños hacia el éxito. Primero, manejar las derrotas financieras como un atleta maneja sus derrotas deportivas. Una de las lecciones más importantes en el juego financiero es aprender a aceptar que las derrotas son parte del proceso. Así como en el deporte un atleta se cae, pierde o se enfrenta a contratiempos, en las finanzas también habrá momentos en los que las cosas no salgan según lo planeado. La clave está en cómo manejas esos momentos. Aceptar el fracaso como una oportunidad de crecimiento. El primer paso para manejar las derrotas es dejar de verlas como fracasos definitivos. En lugar de hundirte en la frustración, adopta una mentalidad de crecimiento. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender. Cuando un plan no funciona, en lugar de desanimarte, reflexiona sobre lo que salió mal, aprende de la experiencia y ajusta tu estrategia para la próxima vez. Lección clave: el fracaso no es el final, es simplemente un maestro que te está mostrando lo que no funciona y te invita a probar una nueva estrategia. Ejemplo práctico: un emprendedor que supera una quiebra. Muchos emprendedores exitosos han atravesado quiebras o fracasos financieros antes de encontrar el éxito. Por ejemplo, el CEO de Starbucks tuvo varias empresas fallidas antes de construir su imperio de café. La clave fue su capacidad para aprender de sus errores y usar esa experiencia para mejorar su modelo de negocio. Consejo: si enfrentas una derrota financiera, detente, reflexiona, aprende y luego sigue adelante con una nueva perspectiva. Cada derrota es una oportunidad para adaptarte y ser más fuerte. Segundo. Claves para desarrollar una mentalidad resiliente y positiva frente a las adversidades. La resiliencia financiera no solo se trata de recuperarse de las derrotas, sino de mantener una mentalidad positiva y proactiva frente a las adversidades. Las personas resilientes no se dejan vencer por las dificultades, más bien, utilizan las adversidades como combustible para seguir adelante. Cultivar la perseverancia. La perseverancia es una de las cualidades más importantes para desarrollar resiliencia financiera. Aquellos que se mantienen firmes frente a los obstáculos, que no abandonan ante el primer signo de dificultad, son los que eventualmente alcanzan la cima. La perseverancia no significa simplemente seguir adelante sin rumbo, sino aprender de cada desafío y mejorar constantemente. Lección clave: la perseverancia es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cultivar esta cualidad es esencial para el éxito a largo plazo. El poder de la mentalidad positiva. Mantener una mentalidad positiva no significa ignorar la realidad de los obstáculos, sino elegir verlos como oportunidades para crecer. Las personas con mentalidad positiva enfrentan los desafíos con optimismo y están dispuestas a tomar riesgos calculados, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para aprender y mejorar. Ejemplo práctico: si sufres una pérdida financiera, en lugar de lamentarte, considera lo que has aprendido sobre tu estrategia de inversión, tus hábitos de ahorro o tu enfoque empresarial.
Esta reflexión te ayudará a ajustar tu plan para avanzar con más inteligencia. Consejo: la resiliencia también se cultiva a través del autocuidado y el equilibrio. Tómate tiempo para recargar energías, ya sea haciendo ejercicio, meditando o disfrutando de tus pasatiempos favoritos. Mantener un bienestar físico y emocional es clave para mantener una mentalidad resiliente. Tercero, aprender a tomar decisiones más inteligentes después de cada tropiezo. Uno de los mayores beneficios de la resiliencia financiera es la habilidad de aprender de tus errores y tomar decisiones más inteligentes en el futuro. Cada tropiezo te ofrece una oportunidad para mejorar tu proceso de toma de decisiones y ajustar tus estrategias. Si eres capaz de reflexionar sobre tus experiencias, puedes tomar mejores decisiones, evitar los mismos errores y aumentar tus probabilidades de éxito en el futuro. Revisar y ajustar tus estrategias. Después de cada fracaso, tómate el tiempo para revisar lo que salió mal. ¿Fue un error de estrategia, de timing, de planificación o de ejecución? ¿O fue simplemente el resultado de factores fuera de tu control? Evaluar las causas de un tropiezo te permitirá ajustar tu enfoque y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Lección clave: reflexiona sobre cada tropiezo y extrae lecciones de cada uno. Las decisiones que tomes después de un fracaso determinarán si realmente aprendes de él o si sigues cometiendo los mismos errores. Ejemplo práctico: el ciclo de aprendizaje continuo. El concepto de aprender de los fracasos se aplica especialmente en el mundo de las inversiones. Si una inversión no ha dado los resultados que esperabas, revisa las condiciones del mercado, las señales de advertencia que pasaste por alto, y tu propia estrategia de inversión. A partir de allí, ajusta tu enfoque y sigue invirtiendo con mayor conocimiento. Consejo: haz un balance de tus finanzas cada cierto tiempo, especialmente después de experimentar un revés. Esto te ayudará a aprender de tus errores y a seguir avanzando con una estrategia más sólida. Conclusión del capítulo. La resiliencia financiera es una habilidad que todos los campeones financieros deben desarrollar. No se trata de evitar los obstáculos, sino de cómo los enfrentas, los superas y los usas para crecer más fuerte. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender, cada derrota una lección para mejorar. La clave para una mentalidad resiliente es mantener una actitud positiva, aprender de los fracasos y tomar decisiones más inteligentes en el futuro. Como en cualquier deporte, los momentos difíciles son solo una parte del juego, lo que realmente importa es tu capacidad para levantarte y seguir adelante. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la importancia de la planificación financiera a largo plazo, cómo establecer metas claras y alcanzables, y cómo construir una estrategia sólida para asegurar tu futuro financiero. Capítulo 8. El juego a largo plazo, planificación para el futuro. Uno de los mayores desafíos en el juego financiero es pensar a largo plazo. Muchas personas se enfocan en resultados rápidos, pero los verdaderos campeones entienden que el juego financiero es maratón, no una carrera de velocidad. En este capítulo, exploraremos cómo construir un plan financiero sólido que abarque desde la jubilación hasta la creación de un legado. Además, aprenderás cómo establecer metas claras y alcanzables que te guíen a lo largo de tu camino y cómo aprovechar el poder del interés compuesto y las inversiones sostenibles para asegurar tu futuro. Primero, construyendo un plan financiero sólido, de la jubilación al legado. Un plan financiero a largo plazo no se trata solo de acumular riqueza, sino de construir una base sólida que te permita alcanzar tus metas, asegurar tu bienestar futuro y, eventualmente, dejar un legado a las futuras generaciones. Es importante ver tu vida financiera desde una perspectiva global y hacer ajustes conforme cambian tus circunstancias y objetivos. El principio de la diversificación. La diversificación es uno de los pilares fundamentales de cualquier plan financiero a largo plazo. Invertir en diferentes clases de activos como acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos financieros te permite reducir el riesgo y aprovechar diversas oportunidades de crecimiento. Un portafolio diversificado te protege contra los altibajos del mercado, garantizando que no pongas todos tus recursos en una sola canasta. Lección clave: no pongas todo tu dinero en una sola inversión. Diversifica para minimizar el riesgo y aumentar las probabilidades de éxito a largo plazo. El ahorro para la jubilación. Una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar es comenzar a ahorrar e invertir para tu jubilación lo antes posible. Aunque puede parecer que aún tienes tiempo, el verdadero poder del ahorro a largo plazo radica en el interés compuesto. Cuanto antes comiences a ahorrar e invertir para tu futuro, mayor será la cantidad de dinero que tendrás cuando llegue el momento de retirarte. Consejo práctico: aprovecha las cuentas de ahorro para la jubilación,
que ofrecen ventajas fiscales y están diseñadas para ayudarte a acumular riqueza para tu jubilación de manera eficiente. El legado y la planificación patrimonial. El legado no se refiere solo a lo que dejas en términos financieros, sino a lo que dejas en cuanto a valores, enseñanzas y ejemplos. Parte de tu planificación financiera debe involucrar cómo transmitir tu riqueza y tus valores a las próximas generaciones, ya sea a través de herencias, fideicomisos, donaciones o educación financiera. Lección clave: un plan financiero completo no solo se trata de acumular riqueza para ti mismo, sino también de asegurarte de que tu legado se gestione de manera sabia y beneficiosa para las futuras generaciones. Segundo. Establecer metas claras y alcanzables, la clave para la planificación financiera exitosa. Sin metas claras, tu camino financiero puede volverse difuso y desorganizado. Las metas son el mapa que te guía y te mantiene enfocado en el objetivo final. Sin embargo, es importante que estas metas sean específicas, alcanzables y medibles para garantizar que puedas monitorear tu progreso y hacer ajustes cuando sea necesario. Las metas SMART. Una de las mejores formas de establecer metas financieras es usar el sistema SMART: específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ahorrar más dinero, una meta SMART sería, quiero ahorrar $500 al mes durante los próximos 12 meses para mi fondo de emergencia. Lección clave: establecer metas claras y alcanzables te da dirección y te ayuda a medir tu progreso. Al utilizar el método SMART, podrás visualizar más fácilmente tu éxito. Dividir grandes objetivos en metas pequeñas. A veces, las metas grandes pueden parecer abrumadoras, como ahorrar para la jubilación o comprar una casa. La clave es desglosar esas metas en objetivos más pequeños y manejables. En lugar de enfocarte únicamente en tu meta final, trabaja en pequeños pasos que te acerquen a ella. Esta técnica de objetivos escalonados te mantiene motivado y facilita la implementación de tu plan financiero. Consejo práctico: si tu meta es ahorrar $100,000 para la jubilación, establece submetas de ahorro mensual, como ahorrar $500 al mes durante los próximos 12 meses. De esta manera, verás resultados tangibles y alcanzables a medida que avanzas. Tercero. Aprovechar el poder del interés compuesto y las inversiones sostenibles. El interés compuesto y las inversiones sostenibles son herramientas poderosas que te permitirán aumentar tu riqueza con el tiempo. A lo largo de este capítulo, hemos hablado sobre la importancia de invertir, pero ahora profundizaremos en cómo aprovechar el interés compuesto y las inversiones sostenibles para maximizar tus rendimientos. El impacto del interés compuesto. El interés compuesto es, sin duda, uno de los conceptos más poderosos en las finanzas personales. Imagina que inviertes $1,000 hoy y obtienes una tasa de interés del 6% anual. Después de un año, habrías ganado $60 en intereses. Pero el siguiente año, ganarías intereses sobre los $1,060, lo que te llevaría a una ganancia mayor. Con el tiempo, el interés compuesto hace que tus rendimientos crezcan exponencialmente. Lección clave: comienza a invertir lo antes posible para aprovechar el poder del interés compuesto. Cuanto más tiempo tengas, más crecerá tu dinero. Inversiones sostenibles y responsables. A medida que las personas se vuelven más conscientes del impacto social y ambiental de sus decisiones, las inversiones sostenibles han ganado popularidad. Invertir en empresas que respeten el medio ambiente, que tengan buenas prácticas laborales y que operen de manera ética no solo es una forma de mejorar el mundo, sino también una estrategia inteligente a largo plazo. Muchas de estas empresas están alineadas con las tendencias globales que favorecen la sostenibilidad, lo que puede traducirse en un crecimiento sólido a largo plazo. Ejemplo práctico: los fondos indexados que invierten en empresas comprometidas con la sostenibilidad han demostrado ofrecer rendimientos competitivos a largo plazo, al tiempo que apoyan un modelo económico más ético y responsable. Consejo: investiga las opciones de inversión sostenible y responsable, y considera incluirlas en tu portafolio para no solo generar ingresos, sino también contribuir a un futuro mejor. Conclusión del capítulo. La planificación financiera a largo plazo es un juego de paciencia, estrategia y disciplina. Construir un plan financiero sólido te permitirá alcanzar tus metas y asegurar tu futuro. Al establecer metas claras, diversificar tus inversiones y aprovechar el poder del interés compuesto, podrás asegurar un futuro financiero próspero. No se trata solo de acumular riqueza, sino también de construir un legado que puedas compartir con las generaciones futuras. En el próximo capítulo, abordaremos el liderazgo financiero, cómo convertirte en el capitán de tu vida financiera y cómo inspirar a otros a tomar el control de su economía personal. Capítulo 9. El liderazgo financiero, dirigiendo tu propio equipo.
El liderazgo financiero es una de las claves para alcanzar el éxito a largo plazo en el mundo de las finanzas. No se trata solo de gestionar tu propio dinero, sino de ser el líder de tu vida financiera y, si tienes una familia o un equipo, también de guiarlos en la misma dirección. Un buen líder financiero no solo tiene un control absoluto sobre su dinero, sino que también sabe cómo tomar decisiones sabias, compartir su conocimiento con los demás y crear un entorno en el que todos se beneficien de sus enseñanzas. En este capítulo, exploraremos cómo convertirte en el capitán de tu vida financiera, cómo liderar con conocimiento y confianza, y cómo inspirar a otros a tomar el control de sus finanzas y crear una comunidad de campeones financieros. Primero, convertirte en el capitán de tu vida financiera, cómo liderar con conocimiento y confianza. El primer paso para ser un líder financiero es tomar responsabilidad completa de tu situación económica. Un buen líder no culpa a otros ni a las circunstancias, asume la plena responsabilidad de sus decisiones y acciones. Esto significa tomar las riendas de tu dinero, aprender constantemente y nunca dejar de mejorar. Tomar decisiones informadas. Un líder financiero debe estar informado y ser consciente de sus decisiones. No basta con seguir tendencias o hacer lo que todo el mundo hace. Es fundamental educarse constantemente sobre diferentes instrumentos financieros, estrategias de inversión, opciones de ahorro y cualquier otro aspecto relevante de las finanzas. Al conocer todas tus opciones, puedes tomar decisiones más inteligentes y adecuadas a tu situación. Lección clave: un líder financiero nunca deja de aprender. El conocimiento es poder, y la educación continua es esencial para tomar decisiones financieras informadas y sabias. Ejemplo práctico: el poder de la educación financiera. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, es conocido por su enfoque disciplinado hacia las finanzas. A lo largo de su carrera, ha dedicado gran parte de su tiempo a leer e investigar sobre diferentes temas relacionados con las inversiones, la economía y las finanzas personales. Esta constante educación le ha permitido tomar decisiones más acertadas y dirigir su vida financiera hacia el éxito. Consejo práctico: dedica tiempo cada día a aprender sobre finanzas personales. Lee libros, escucha podcasts, sigue a expertos en redes sociales y participa en seminarios. El conocimiento es una herramienta poderosa para tomar el control de tu dinero. Segundo, la importancia de invertir en tu educación y desarrollo personal. Como líder financiero, también debes ser un ejemplo para los demás, especialmente si tienes una familia o un equipo. La forma en que gestionas tus finanzas personales y cómo educas a otros sobre el tema tiene un impacto directo en su éxito. Además, el crecimiento personal no solo implica la educación en finanzas, sino también en habilidades de liderazgo, toma de decisiones y mentalidad. El desarrollo personal como parte integral del liderazgo. El liderazgo efectivo va más allá de la gestión del dinero. Un líder debe estar constantemente trabajando en sí mismo, tanto en su crecimiento profesional como en su bienestar emocional. Esto incluye mejorar tus habilidades interpersonales, aprender a manejar el estrés, desarrollar una mentalidad positiva y saber tomar decisiones difíciles. Lección clave: la verdadera inversión no solo es financiera, sino también en tu propio desarrollo. Cuanto más inviertas en ti mismo, mejor podrás dirigir tu vida financiera y la de los demás. Ejemplo práctico: el poder del mentor. Los grandes líderes no logran el éxito por sí mismos, a menudo tienen mentores que los guían y les proporcionan perspectivas valiosas. Si bien es crucial tomar decisiones informadas por ti mismo, tener un mentor o un coach financiero puede acelerar tu aprendizaje y proporcionarte consejos sabios que quizás no habrías considerado por ti mismo. Consejo práctico: busca un mentor o una comunidad de apoyo para tu educación financiera. Esto no solo te permitirá aprender más rápido, sino también mejorar tu enfoque y aumentar tu confianza. Tercero, inspirar a otros a tomar control de sus finanzas y crear una comunidad de campeones financieros. El liderazgo financiero no solo se trata de tomar el control de tu vida financiera, sino también de inspirar a otros a hacer lo mismo. Como líder, tu ejemplo puede motivar a tu familia, amigos o compañeros de trabajo a tomar el control de sus finanzas y seguir un camino de crecimiento. Crear una comunidad de campeones financieros no solo se trata de compartir consejos, sino de apoyarse mutuamente para alcanzar las metas de cada uno. La importancia de compartir conocimientos. Si tienes experiencia en la gestión financiera, tu capacidad para compartir ese conocimiento puede tener un gran impacto en la vida de otros. Ya sea a través de conversaciones informales o programas más estructurados, puedes ayudar a otros a tomar decisiones financieras inteligentes, educarlos sobre la importancia del ahorro y la inversión, y guiarlos para que logren sus propios objetivos. Lección clave:
comparte tus conocimientos y experiencias con aquellos que te rodean. El éxito financiero no se trata solo de lo que logras individualmente, sino también de cómo ayudas a los demás a alcanzar su potencial. Ejemplo práctico, la influencia de la educación financiera en familia. Imagina que lideras una familia en la que todos toman decisiones financieras más inteligentes, basadas en educación y reflexión. Como líder, al compartir lo que has aprendido y guiar a tu familia hacia el éxito, estás no solo mejorando tu propio bienestar financiero, sino también creando un legado de inteligencia financiera que puede perdurar por generaciones. Consejo práctico: comienza compartiendo pequeños consejos financieros con tu familia o amigos. Desde cómo ahorrar para un fondo de emergencia hasta cómo invertir a largo plazo, cada pequeño paso puede marcar la diferencia en la vida financiera de quienes te rodean. Conclusión del capítulo. El liderazgo financiero no es solo una cuestión de ser responsable de tus propios recursos, sino también de inspirar y guiar a otros en su propio camino financiero. Al convertirte en el capitán de tu vida financiera, al invertir en tu educación y crecimiento personal, y al compartir tus conocimientos con los demás, puedes crear una comunidad de campeones financieros que se apoyan mutuamente para alcanzar el éxito. Recuerda que el liderazgo financiero no se trata solo de acumular riqueza, sino de cómo usas esa riqueza para mejorar tu vida y la de los demás. La verdadera riqueza no solo es material, sino también en la influencia positiva que puedes tener en la vida de los que te rodean. En el próximo capítulo, exploraremos la conclusión del juego, cómo convertirte en un verdadero campeón financiero y cómo continuar mejorando día a día para lograr la excelencia financiera a largo plazo. Capítulo 10. Ser campeón del juego financiero. Al comenzar este viaje financiero, hemos explorado las estrategias, tácticas y mentalidades necesarias para ser un verdadero campeón del dinero. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos hablado sobre cómo entender el dinero como un juego estratégico, cómo tomar decisiones inteligentes, cómo aprender de los fracasos y cómo gestionar el riesgo. Ahora, llegamos a la última etapa del viaje, cómo consolidarte como un verdadero campeón financiero y mantener la excelencia a largo plazo. Ser un campeón financiero no es solo una cuestión de alcanzar grandes logros o acumular riqueza, es también un proceso continuo de mejora, aprendizaje y adaptación. En este capítulo final, discutiremos la importancia de la consistencia, cómo convertir el hábito de mejorar cada día en tu mayor ventaja, y cómo inspirar a otros a unirse a este juego y alcanzar sus propias metas financieras. Primero, la excelencia financiera como resultado de la consistencia y el aprendizaje continuo. El camino hacia la excelencia financiera no se logra de la noche a la mañana. La verdadera diferencia entre aquellos que alcanzan la maestría financiera y los que se quedan atrás está en la consistencia. Los campeones no alcanzan el éxito por un golpe de suerte ni por un solo gran movimiento, lo logran a través de hábitos diarios, decisiones sabias y un aprendizaje constante. La importancia de los hábitos financieros. Cada pequeño hábito que formas tiene el potencial de afectar tu futuro financiero de manera significativa. Desde el ahorro diario hasta la inversión regular y el análisis de tus gastos, cada acción que tomes te acerca más a tus objetivos. Los campeones del dinero entienden que las pequeñas decisiones, repetidas a lo largo del tiempo, generan resultados extraordinarios. Lección clave: la excelencia financiera se construye mediante la consistencia. El secreto del éxito financiero no está en hacer grandes movimientos una sola vez, sino en tomar decisiones inteligentes todos los días. El poder del aprendizaje continuo. El mundo de las finanzas es dinámico y está en constante cambio. Para mantener tu ventaja competitiva, es esencial estar al tanto de las tendencias económicas, los cambios en los mercados y las nuevas oportunidades de inversión. Los campeones financieros invierten tiempo y esfuerzo en educarse continuamente, ya sea leyendo libros, asistiendo a seminarios, escuchando podcasts o aprendiendo de sus propios errores. Consejo práctico: haz del aprendizaje un hábito constante. Dedica tiempo cada semana a leer sobre finanzas, invertir o mejorar tus habilidades. El conocimiento nunca deja de ser una ventaja. Segundo, el hábito de mejorar cada día, pequeñas acciones que generan grandes resultados. Una de las claves para lograr el éxito a largo plazo en las finanzas es entender que la suma de pequeñas acciones puede producir grandes resultados. El hábito de mejorar cada día es fundamental para cualquier persona que quiera convertirse en un verdadero campeón financiero. El principio de la mejora continua. La mejora continua no significa ser perfecto o intentar cambiar todo de una vez. Se trata de hacer pequeñas mejoras todos los días. Si hoy aprendes una nueva estrategia de ahorro o un consejo sobre inversión, estás dando un paso hacia adelante. Con el tiempo, esas pequeñas acciones suman y producen resultados mucho mayores de lo que podrías haber imaginado.
Lección clave: no subestimes el poder de las pequeñas mejoras diarias. Si te enfocas en mejorar un poco cada día, con el tiempo verás cómo esos esfuerzos acumulados te convierten en un campeón financiero. La disciplina como factor diferenciador. La disciplina es uno de los hábitos clave de los campeones. La capacidad de mantenerte enfocado, a pesar de las distracciones o tentaciones, es lo que separa a los que tienen éxito a largo plazo de los que se quedan por el camino. La disciplina te permite mantener tus objetivos financieros en mente, seguir tu plan y ajustar tus estrategias cuando sea necesario, sin perder de vista el objetivo final. Consejo práctico: desarrolla la disciplina para seguir tus hábitos financieros incluso cuando sea difícil. Si eres consistente, incluso en los días en que no tengas ganas de hacerlo, estarás construyendo una base sólida para tu éxito financiero. Tercero. Inspirar a otros a unirse al juego y alcanzar sus metas financieras. Una vez que hayas alcanzado la excelencia financiera en tu propia vida, es el momento de inspirar a otros a seguir el mismo camino. El verdadero líder financiero no solo se enfoca en su propio éxito, sino que también tiene el deseo de compartir sus conocimientos y motivar a los demás a alcanzar sus objetivos financieros. La importancia de la influencia positiva. Si bien la competencia en el mundo de las finanzas es inevitable, ser un modelo a seguir para los demás es una de las formas más poderosas de contribuir al bienestar colectivo. Al compartir tus experiencias y ayudar a otros a tomar decisiones financieras inteligentes, estás elevando a todos los que te rodean hacia el éxito. Lección clave: el verdadero campeón no solo gana para sí mismo, también inspira a los demás a ganar. Ayudar a otros a alcanzar sus metas financieras es una de las formas más poderosas de asegurar tu propio éxito a largo plazo. Crear una comunidad de campeones financieros. La creación de una comunidad de campeones financieros es fundamental para el crecimiento y la expansión de tus conocimientos. La colaboración y el apoyo mutuo entre personas con objetivos financieros similares puede acelerar tu éxito. Al rodearte de personas que comparten tu mentalidad y visión, podrás aprender más rápido, compartir ideas y mantenerte motivado. Consejo práctico: si no tienes una comunidad de apoyo, comienza a crearla. Ya sea a través de grupos en línea, seminarios o reuniones locales, rodearte de personas con metas similares te ayudará a seguir creciendo. Conclusión final. El dominio financiero no es un destino, sino un camino de transformación constante. Lo que has descubierto hoy no son simples técnicas para administrar dinero, sino las claves para reescribir tu relación con la riqueza. La verdadera maestría financiera se revela cuando dejas de perseguir cifras en una cuenta y comienzas a cultivar una mentalidad imparable. No es lo que ganas, sino quien te conviertes en el proceso, más disciplinado, más estratégico, más consciente de cada movimiento financiero. Cada decisión que tomas hoy es un ladrillo en el edificio de tu libertad económica. Los pequeños hábitos, ese 10% ahorrado sistemáticamente, esa inversión bien investigada, ese gasto consciente, son los que construyen imperios financieros con el tiempo. Pero hay un secreto mayor: tu legado no se mide en dólares, sino en vidas transformadas. Cuando dominas este juego, obtienes el poder de liberar tiempo, crear oportunidades y cambiar realidades, empezando por la tuya y extendiéndose a tu familia y comunidad. Este no es el final, sino tu punto de inflexión. El mundo financiero evoluciona constantemente, y tu ventaja competitiva será mantenerte aprendiendo, adaptándote y compartiendo ese conocimiento. La riqueza real está en convertirte en una versión más sabia y abundante de ti mismo cada día. El tablero está listo. Las piezas están en movimiento. Ahora depende de ti: ¿seguirás jugando a la defensiva o tomarás el control del juego con la determinación de un verdadero campeón financiero? Tu próxima jugada comienza ahora. ¿Cómo la harás contar?